De regreso y compartiendo con vos, con mis invitadas en este poderoso lunes. Estamos con Erika Gutiérrez, quien es comunicadora social y nos va a comentar un poco sobre su experiencia de crianza. También vamos a estar conversando con Melba Bermúdez y vamos a estar viendo desde la parte emocional lo que es la crianza respetuosa. Y es que es una responsabilidad que tenemos como padres el educar a nuestros hijos bajo un ambiente de respeto, un ambiente de amor, un ambiente en el cual les podamos dar nuestro mejor ejemplo y ver también que de lo contrario vamos a marcar pues sus vidas y traeremos consecuencias que no son las que realmente queremos como padres. Así que vamos a darles bienvenida a nuestras invitadas. Qué gusto tenerte. Erika, colega, bienvenida compartiendo con vos y Melba también. Erika, en tu caso vos venís de un hogar con 8 hermanos, una mamá pues muy trabajadora y muy preocupada también en la crianza de ustedes. Eran 8 hermanos y a ella le tocaba el rol de ser mamá y papá a la misma vez. Y cómo esto pudo haber también afectado un poco la parte de la crianza, cuando tenía que estar pendiente de sus 8 hijos y de todo en el hogar. La verdad que fue una etapa muy difícil porque siendo el hermano mayor lleva la mayor parte del rol dentro del hogar y la familia. Mientras que mi mamá pues era una mujer en esa época soltera, mi papá se fue al extranjero, entonces ella agarró prácticamente los 2 papeles esenciales dentro del hogar. Y pues nosotros fuimos criados de una mujer que en el mercado, ella tenía su refresquería. Ustedes saben cómo es un mercado lleno de tanta presión, responsabilidad. Ella tenía, a nosotros mismos le ayudábamos a vender el fresco, tenía vendedores también. Y entonces todo eso abarca una presión dentro del hogar y nuestra situación como familia. Y entonces, pues mi mamá, tanta presión, a veces llegaba a la casa y no trataba, y si tal vez el vecino le ponía queja, porque también a veces uno como niño es inquieto. Y entonces, pues, ahí no había una plática, ni iba a decir qué pasó, cuál fue el problema. No, que era de un solo, el fajazo, el golpe, la guiñada de pelo, la chinela, o con lo que encontrara, decía ella. Entonces, todas esas cosas, pues uno en esa época las miraba normal, porque es la verdad. ¿Qué padre no le pegaba al hijo con lo que encontraba? Entonces, nos fuimos creando así los 8 hermanos. Conforme el tiempo, pues uno tiene que ver de qué forma puede cambiar o va a empeorar también, porque uno tiene que ver conforme si vas estudiando, pues vas a ir aprendiendo otro tipo de educación. Pero todo eso se fue desarrollando con el tiempo, que ya cuando uno va creciendo, pues en este caso yo hoy en día soy madre de solo una hija y hoy también ya soy abuela. Entonces con mi hija no fui muy agresiva a como lo fue mi madre, porque de esa manera ella nos crió, pues. Y yo decía y tenía en mi pensar, bueno, el golpe y la tratada pues funcionó, decía yo, en su expectativa. Pero hoy en día, conforme los años y todo, para mí dar un golpe hay que pensarla, pues, realmente. Porque es hacer una retrospectiva de lo que vos viviste también durante tu infancia y cómo esto pudo haberte afectado emocionalmente. Sí, me afectó porque esto es como que vos no tenés un autocontrol. Inmediatamente uno explota, porque si el muchacho, vos le estás diciendo a tu hijo, no amor, no hagas eso, no, deja. Entonces hablas 1, 2, 3 veces, y entonces si vos no tenés ese autocontrol y no tenés la paciencia, entonces inmediatamente venís y explotás y vas en este caso a la agresión, cosa que realmente pues no tiene que pasar. ¿Sentiste que de alguna forma, en algún aspecto, pudiste retomar algún patrón de la crianza para llevarlo a la actualidad? Sí, porque hubieron momentos que tal vez con mi hija fui muy agresiva. Igual en pegarle, gritarle. Ya hoy en día, que ya soy abuela, si yo veo que mi hija le puede llamar a la niña la atención fuerte, no, tené paciencia, es tu hija. Si vos, que sos su madre, no le tenés paciencia, nadie por otro lado va a venir a tener esa paciencia. Es decir, podemos desarrollar, Melba, esa crianza respetuosa en nuestros hogares. ¿Y a qué nos referimos para que expliquemos a nuestra audiencia de qué se trata? ¿En qué consiste? Sí, bueno, este tema es tan amplio y tan sensible, ¿no? ¿Verdad? Porque
Cuando tenemos hijos, lógicamente nosotros los vamos educando de acuerdo a como nosotros nos enseñaron, porque tenemos, ¿no?, todas esas memorias grabadas y tenemos también todas esas ideas que consideramos que fueron buenas, que nos ayudaron a nosotros y que nos llevaron hasta donde estamos. Sin embargo, como ahora ha venido transformándose ¿verdad?, toda nuestra vida y tenemos más información, entonces la información es poder. Entonces, cuando hablamos de crianza respetuosa nos referimos a que el padre y la madre deben estar conscientes que mi hijo también es una persona que piensa, siente y quiere cosas diferentes a las mías, tiene un ritmo diferente del mío, tiene ideas diferentes a las mías, ¿no? Entonces se vuelve complicado a veces para los padres, es decir, asumir esa parte, ¿verdad? Asumir que, digamos, si a mí me gusta todo rápido, yo quiero que mi hijo lo haga ya, ahorita, ya, sí, y si no es ahorita, entonces yo voy, ¿no?, a guiñarle la oreja con una palabra fuerte o a presionarlo más y más, y eso ya tiene, digamos, algunas consecuencias en los niños, ¿no?, que tengan alguna dificultad en su estado de ánimo, que tengan ansiedad o que tengan alguna alteración, digamos, de conducta, pero que a veces es producto del mismo contexto en el que vive. Entonces, una crianza respetuosa está relacionada con la empatía, ¿verdad?, con el respeto, con tomar en cuenta los derechos que tienen nuestros hijos, ¿verdad? Porque es decir, son mis hijos, pero también son una persona que es independiente de mí, no es una extensión mía, ya no es alguien con quien yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? No es alguien con quien yo puedo solamente moldearlo, ¿verdad? Sí, saber que ellos tienen que ir correcto, es mi responsabilidad como mamá o como papá educarlos, protegerlos, darles todo lo que necesitan en cuanto a ropa, calzado, educación, pero también la parte emocional debe cuidarse. Ya, ¿cómo le enseño al niño? Hay 3 palabras básicas en la resiliencia, que yo soy, yo tengo y yo puedo. Entonces, ¿cómo aprende el niño esas 3 palabras? Se lo enseñamos nosotros. ¿Qué acciones o actitudes que tenemos los padres podrían estar obstaculizando el que se desarrolle en el hogar una buena crianza respetuosa? Vos hablabas, por ejemplo, digamos, de las exigencias y de la falta de empatía, de querer, digamos, por ejemplo, que hagan las cosas a nuestra manera. ¿Pero qué podemos sumar a esto también para que nos demos cuenta de situaciones que estamos haciendo en el hogar y que no son correctas? Bueno, creo que algunos aspectos, bueno, ya ese que mencionábamos, pero también, por ejemplo, el que el padre o la madre no respeten los intereses, las preferencias del hijo, ¿verdad? Es decir, siempre imponer. Entonces, si tenés un hijo que siempre le impone, cuando entra a la pubertad o a la adolescencia, no puede decidir. Entonces, uno quiere como madre y padre que el chaval sea avispado, que decida, que tenga criterio, pero no puede porque nosotros no lo hemos dejado. O anularlo, ¿no? Cuando quiere dar la opinión de algo, entonces yo anulo su opinión, ¿verdad? O le digo, no, vos, esto lo digo yo, ¿verdad? Y se hace así porque lo digo yo. Entonces, cuando anulamos la opinión, cuando no respetamos sus preferencias, cuando usamos demasiado grito, porque entonces la fuerza de la voz lo puede intimidar para expresarse, ¿verdad? Y luego cuando todo gira en relación a nosotros, es decir, su agenda, su ritmo, todo gira alrededor mío, o todo gira en base a mis expectativas. Entonces yo lo matriculo en taekwondo, en inglés, en toda la clase extracurricular que voy, entonces no le dejo como un respiro también al niño. Entonces tengo que pensar en que cuando es niño tiene su derecho, y dentro de los derechos está jugar, tener su tiempo de ocio, están sus responsabilidades, pero el tiempo de ocio y de jugar tiene que respetarse también. Y dentro de este respeto, tener entendimiento también que no se refiere a que vamos a ser padres permisibles, es decir, educar con amor y saber ponerles límites también, porque necesitan de alguna forma esos límites que van a ir construyendo su buena vida basado en valores y principios que necesitan a la hora de desarrollarse en cualquier ambiente, porque de repente también podemos caer en el otro extremo. Te permito todo, pues te permito todo para estar bien, y de repente en la etapa de la adolescencia, yo estoy ahorita con mis hijos en la etapa de la adolescencia y me cuesta, digamos, estar en esos aspectos de negociación, cuando tal vez el mayor de mis hijos, Sergio Andrés, dice, bueno, es que solo quiero fiestas, pero no quiero estudiar.
O de repente, pues digamos, el menor Sebastián se me dispara y entonces hay que controlar. Pero cómo ir también nosotros tener ese dominio propio y mansedumbre que cuesta, porque decía, por ejemplo, Erika, mi mamá con 8 hijos, a mí solo me tocaron 2, pero le rindo el sombrero a aquellas mujeres que tienen más de 2, realmente tener que estar lidiando con tantas situaciones, y de repente nosotras mismas como madres nos alteramos, y debemos de tener dominio propio, mansedumbre para educar con amor, que no se nos salga la chinela o el grito. Sí. La verdad que es bastante duro. La responsabilidad del padre y la madre considero de que va más allá del amor, porque por lo mismo, por nuestra sociedad, no tenemos aquella comunicación por tanto trabajo, no hay ese enlace de padres. Yo creo que si hubiese eso más, tal vez las actitudes de nuestros hijos fueran más diferentes. Que conectemos más con nuestros hijos. Al regresar, luego de esta pausa, estaremos obteniendo estas herramientas muy básicas, elementales, a través de Melba Bermúdez, luego en Compartiendo con Vos. Ya regresamos.